El monitoreo de la glucosa en sangre es una parte esencial del control de diabetes de su hijo. Es importante que mida con frecuencia el nivel de glucosa en sangre de su hijo para determinar cuánta insulina necesita su organismo. El enfermero de su hijo le enseñará cómo usar un glucómetro para medir la glicemia de su hijo. Deberá medir el nivel de glucosa de su hijo de 4 a 6 veces por día, normalmente en los siguientes momentos. Cada mañana, cuando se despierte, lo que se denomina glucosa en sangre en ayunas, antes de todas las comidas y refrigerios o a la hora de las comidas, incluso si su hijo omite alguna, antes de acostarse, antes y después de hacer ejercicio, y dependiendo de la actividad, pueda que tenga que medir el nivel de glucosa de su hijo mientras hace ejercicio. Además, debe medir el nivel de glucosa de su hijo si cree que puede ser demasiado alto o bajo. También le recomendamos que mida la glucosa de su hijo a las 2 de la mañana en los primeros días después de recibir el alta hospitalaria hasta que el proveedor de su hijo indique que deje de hacerlo. Si la dosis de insulina de su hijo cambia, también deberá medir su nivel de glucosa a las 2 de la mañana. La glucosa en sangre de su hijo aumentará de forma natural después de comer, por lo que no le recomendamos medirla en las 2 horas posteriores a las comidas, a menos que su hijo tenga síntomas o esté planeando hacer ejercicio. Es posible que su proveedor de atención médica le recomiende otras horas para medir el nivel de glucosa en sangre de su hijo. Según la Asociación Americana de Diabetes, un nivel normal de glucosa en sangre en ayunas es inferior a 100 miligramos por decilitro y 2 horas después de la comida, la glucosa en sangre debe estar inferior a 140 miligramos por decilitro. La Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y Adolescentes recomienda una glucosa objetivo con un rango de 70 a 180 miligramos por decilitro. Si el niño lleva un monitor continuo de glucosa, se recomienda que la glucosa se encuentre en el rango objetivo al menos el 70% del tiempo. Si la glucosa en sangre se mantiene con frecuencia por encima o por debajo del rango objetivo, su hijo corre más riesgo de padecer problemas relacionados con la diabetes. Mantener el nivel de glucosa en sangre de su hijo cerca del rango objetivo disminuye el riesgo de complicaciones de largo plazo derivadas de la diabetes. Para ayudar a evaluar el control de glucosa de su hijo, se le hará un examen de sangre cada 3 meses en sus visitas en el consultorio. Este examen se denomina hemoglobina A1C. Mide el promedio de glucosa en sangre de su hijo por un periodo aproximado de 3 meses. La mayoría de los niños y adolescentes tienen un objetivo de A1C inferior al 7%. Sin embargo, el objetivo de su hijo puede ser diferente, por lo que su proveedor analizará con usted el objetivo individual de su hijo. Medir la glucosa en sangre de su hijo y registrar los valores para su equipo de atención médica les da un panorama preciso de diabetes de su hijo y si es necesario ajustar los medicamentos. Estos son los pasos para medir la glucosa en sangre de su hijo. Paso 1. Reúna los suministros: glucómetro, toallitas con alcohol, tiras reactivas, dispositivo de punción y lancetas. Lávese las manos y las de su hijo con agua tibia y jabón. Es importante tener las manos limpias para recibir la lectura de glucosa en sangre más precisa y reducir el riesgo de infección. El agua tibia también aumentará el flujo sanguíneo en las manos de su hijo para facilitar la prueba. Paso 2. Inserte la tira en el glucómetro. El glucómetro mostrará un icono de una gota para indicar que está listo para medir la glucosa en sangre. Paso 3. Elija un dedo y use una lanceta para obtener una muestra de sangre del lateral del dedo. El error más frecuente en las pruebas de glucosa en sangre es usar muy poca sangre. Asegúrese de obtener una muestra lo suficientemente grande como para obtener una lectura precisa. Mantenga baja la mano de su hijo
para ayudar a mejorar el flujo sanguíneo en el dedo. Limpie siempre la primera gota de sangre y use la segunda para el examen. Si su hijo tiene que apartarse, sosténgale la mano sobre una superficie plana. Paso 4. Extraiga la sangre en la tira reactiva. Si es necesario, apriete suavemente el dedo para obtener la muestra de sangre. Coloque el extremo de la tira reactiva contra el lado de la muestra de sangre. La tira reactiva extraerá la sangre y emitirá un pitido cuando comience a hacer la prueba. Paso 5. Lleve un registro escrito, registro de glucosa en sangre, aunque el glucómetro de su hijo tenga una memoria. Anote la hora, el nivel de glucosa en sangre, el número de carbohidratos consumidos y la dosis de insulina administrada. Lleve el registro de su hijo y todos los glucómetros, incluyendo el que usa en la escuela, a cada cita en la clínica de diabetes. La enfermera le enseñará cómo medir la glucosa en sangre de su hijo antes de darle el alta. Es importante que practique a menudo para que se sienta cómodo en el momento del alta hospitalaria.